Donald Trump apenas acaba de decir a Zelensky el por qué se debería de acabar esto, el por qué esto debería parar. Dijo, Rusia es una máquina de guerra. Rusia es lo mejor. Bueno, mejor ustedes escúchanlo y léanlo. Pero este Donald Trump, que quiere invadir a México para combatir contra los narcos, según, y este valiente Donald Trump, que va a dejar de ayudar a Europa, es el mismo que le besa la mano a Netanyahu y que se deja jalonear por Netanyahu. President Zelensky called me and we had a good talk. And I said, we got to get this war over. This is a war machine. You're facing a war machine. That's what they do, is they fight wars. They beat Hitler. They beat Napoleon. They're fighting a war. And the spring offensive never happened. And I hear they had millions of mines put down and they had thousands of army tanks, meaning the Russians. And I said, we got to get this war over with. A lot of Russians being killed, but a lot of Ukrainians being killed. It's a whole mess. Should have never happened. Biden should have never allowed this to happen. This was an easy stop. This was zero chance of happening. And President Putin would have never done it. Never, ever. Two reasons. Number one, the oil prices were low. I kept them low. I kept gasoline low. I kept oil low. And as soon as these guys came in, the oil went to almost $100 a barrel, which is double what it should be. And all of a sudden, he's got tremendous amounts of money that he didn't have. I think one of the reasons Putin went in is because when he saw Afghanistan, the way we got out, when people saw that, like Putin, like President Xi of China, strong guy, strong man. Pues ese Donald Trump que se ve coherente, Donald Trump que parece coherente, es coherente excepto cuando se trata de meter a Israel en cintura. Ahí es donde Donald Trump ya no camina. El diario The Guardian también publica esta imagen en donde se pregunta, los israelíes quieren que Netanyahu renuncie. ¿Por qué el Congreso lo invitó? Ojo con ese dato. No es cosa menor, porque mientras en Israel gran parte de la gente lo detesta, en el Congreso de Estados Unidos se le arrodillan. De verdad. Y dice más o menos así, Tamar Gleserman. Un asombroso 72% de los israelíes quieren que Netanyahu renuncie. Netanyahu no nos representa y es vergonzoso que el Congreso lo haya invitado. Dice el diario británico The Guardian. Para decirlo sin rodeos, Benjamín Netanyahu es el enemigo del pueblo israelí, del pueblo palestino y de toda persona en esa tierra que valore la vida humana. También es personalmente responsable del 7 de octubre. El hecho de que haya hablado en el Congreso con decenas de miles de muertos en Gaza y sin ningún acuerdo de rehenes a la vista es una vergüenza para el Congreso de Estados Unidos y para cada uno de los representantes que asistieron. Cuando Netanyahu habló ante el Congreso debería haberse retirado, no dándole una ovación de pie. Más allá de lo moralmente obvio, no se debería dialogar con este hombre por la misma razón que dialogar con Trump es una pérdida de tiempo. Lo único que obtendrá es otra clase magistral de manipulación psicológica. Y eso es exactamente lo que fue este discurso en el Congreso. Desde la mentira cobarde sobre el número de muertos en Gaza, en donde además dijo que no había civiles, hasta la cobarde mentira sobre el número de muertos en Gaza. Y también la cobarde mentira sobre el número de rehenes. O sea, este es el diario británico The Guardian, ¿eh? No es Al Jazeera, no es Hispan TV, no es un medio anti-Israel, porque luego saben decirle a todo antisemitas. Tú criticas cualquier cosa de esto y te llueve el mote de antisemita, que es como saben anular a las personas que critican.
Así que, como ustedes pueden observar, el diario británico The Guardian dice: no es correcto lo que están haciendo en el Congreso de los Estados Unidos, y en el Congreso de Estados Unidos, ya que no lo castiguen de ninguna otra forma, por lo menos debieron haberle aplicado el me volteo y sigo adelante. A grandes rasgos, el artículo ilustra cómo, mientras los propios israelíes repudian a su líder, en Estados Unidos, desconectados de la realidad, siguen potenciando a este genocida y siguen, además, dice, pues lo siguen apapachando, permitiéndole que haga lo que quiera hacer. Si de haber un diálogo con Netanyahu se trata, hay varias preguntas que hacerle, dice el diario británico The Guardian. ¿Por qué darle otra oportunidad de fingir que le importan las personas cuyo regreso está impidiendo activamente? No se trata de los palestinos que están siendo asesinados por decenas de miles y desplazados por millones. Netanyahu acaba de decir que no es así, que lo que ustedes no ven, pues lo vieron, y lo que ven no lo vieron. No. La pregunta es bíblica y lo es. Le preguntan: ¿has asesinado y también has heredado? Le preguntaron a Yab después de que él y Jezabel, su esposa, asesinaran a Nabot para robarle su viña. Esta pregunta viene a decir: ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a sacar provecho de una guerra que estás causando? ¿Cómo te atreves a derramar lágrimas de cocodrilo por ciudadanos que abandonaste para que fueran masacrados, maltratados y secuestrados? Y ahora estás dejando morir y matando gente activamente en Gaza. ¿Cómo te atreves a usar la sangre con tus manos para prolongar tu control mortal del poder? Y hay tanta sangre en las manos de Netanyahu que le llega hasta el cuello. Prácticamente se está ahogando en la sangre derramada en Gaza. La sangre de la tía Hannah Kritzman, que tenía 88 años cuando fue asesinada por Hamas, el mismo Hamas al que Netanyahu financió y sobre el que luego ignoró las advertencias. La sangre de decenas de miles de civiles de Gaza y quién sabe cuántos más bajo los escombros, y la sangre de los rehenes muertos que podrían haber regresado a casa con un acuerdo. Desafortunadamente, la sangre es el sustento de Netanyahu. Mantiene viva su carrera. Dice además quien escribe este artículo: soy un activista israelí por la paz y contra la ocupación que vive en Nueva York. Mi familia vive en Tel Aviv y tengo amigos en Gaza. Después de que comenzó esta guerra, he estado organizando vigilias y protestas por el alto al fuego y el acuerdo sobre los rehenes con un grupo llamado Israelíes por la Paz en Nueva York. La primera vigilia fue poco después de que regresé a Nueva York de la Shiva de mi tía. Todo mi sistema de creencias se basa en el rechazo de la política de venganza, la lucha por la reconciliación y una elección tenaz e implacable de la esperanza por sobre el miedo y la ira. Pero hay excepciones. En algunos casos, la ira, como el dolor, sirve como indicación de que estamos siendo lastimados activamente. A veces la ira es necesaria, especialmente cuando se trata de un narcisista patológico mentiroso. Sin ella podríamos confundir su orina con nuestras piernas en lluvia. Porque la triste verdad es que el pueblo israelí ha sido maltratado por la familia Netanyahu casi consecutivamente desde 1996, cuando fue elegido menos de un año después de que Rabin fuera asesinado. Y dice además: en aquel momento yo era un niño, pero crecí en un hogar de izquierdas. Ya había estado en un atentado que mató a 13 personas y había aprendido que la venganza solo trae más venganza y que la autodeterminación palestina no es solo un imperativo moral, sino también la única manera de detener este ciclo de sangre. Así que sabía lo que estaba viendo cuando vi a Netanyahu reemplazar a Shimon Peres en el liderazgo la noche de las elecciones de 1996.
Estaba viendo un pistoletazo de salida en la carrera final hacia el fondo. Desde entonces hemos tocado fondo una y otra vez, solo para oír, como dice el proverbio ruso, golpes que vienen desde abajo. En realidad, cientos de miles de israelíes han estado protestando contra Netanyahu incluso antes de la guerra. Y los israelíes siguen saliendo a la calle todas las noches, siendo arrestados y golpeados simplemente por exigir un acuerdo sobre rehenes y el fin de esta guerra. En realidad, el 72% de los israelíes piensa que Netanyahu debería dimitir. De modo que Netanyahu literalmente no habla por nosotros y el Congreso nunca debió haberlo escuchado y mucho menos aplaudido. Dice, es una venganza contra los pacifistas. Este artículo lo publica Tamar Glesserman, un judío israelí que vive en Nueva York y que es completamente crítico de Benjamin Netanyahu. Ahora, déjenme les digo, ya ven que ustedes que hay periódicos que suelen decir el medio no tiene nada que ver con la opinión del autor, el autor es libre de decir su punto de vista, aunque no refleje el punto de vista del medio, ¿verdad? Bueno, ahora sí, el medio The Guardian, el diario británico The Guardian, acaba de publicar y además lo asume como propio. La visión de The Guardian sobre Israel y el mundo. El viaje de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos no ayudará. Esto lo escribe literalmente el diario británico The Guardian y asume como línea editorial que el viaje vergonzoso de Netanyahu a Estados Unidos no ayudará. Y dice, los horrores de la guerra en Gaza y la conducta y la retórica del primer ministro israelí están impulsando cambios en las políticas en el exterior. Las múltiples ovaciones que recibió Netanyahu en Washington debieron sonar huecas incluso para él. El problema no fue simplemente la distracción de la clase política estadounidense por el abandono de Joe Biden de su candidatura a la reelección y el ascenso de Kamala Harris. Casi la mitad de los demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado boicotearon su discurso en el Congreso. Muchos, en cambio, se reunieron con familiares de rehenes que están furiosos con Netanyahu por no haber logrado alcanzar un acuerdo de alto al fuego. Nancy Pelosi escribió un discurso como con mucho el peor pronunciado por un dignatario extranjero en el Capitolio. El primer ministro israelí está acostumbrado a la impopularidad. Alrededor del 70% de los israelíes cree que no ha hecho lo suficiente para conseguir la liberación de los rehenes. Un número similar quiere que lo renuncie, pero en el extranjero tiene gran parte de la responsabilidad de un cambio decisivo en las actitudes hacia su país y hacia sí mismo, incluso en su más fiel aliado. Cada día llegan noticias de nuevos horrores en Gaza. Aunque las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza afirman que 39,000 personas, en su mayoría civiles, han muerto desde que comenzó la guerra, ni siquiera esas cifras pueden resumir la magnitud de las pérdidas y el sufrimiento y el terror. También hay una creciente comprensión de que Netanyahu no está buscando una salida, como él afirma, y como desea la Casa Blanca, sino también prolongar la guerra, y que las raíces de esta catástrofe son anteriores a las atrocidades de Hamás en octubre que provocaron la ofensiva de Israel. Este mes la Corte Internacional de Justicia emitió una condena contundente de la ocupación israelí en los territorios palestinos al encontrar múltiples violaciones del derecho internacional. Si bien la opinión consultiva no es vinculante, también es totalmente inequívoca y advierte a otros estados que están obligados a no reconocer la ocupación como legal ni a ayudarla a asistirla. Se trata de una sentencia histórica y una declaración autorizada de la ley.
Es un desafío a los países que han criticado la construcción de asentamientos, pero que han hecho poco para abordarla hasta hace poco. El viernes, Australia, Nueva Zelanda y Canadá pidieron conjuntamente a Israel que respondiera al fallo de la Corte Internacional de Justicia y que se estableciera un alto el fuego inmediato. Existe una creciente voluntad de reconocer un Estado palestino independiente, como hicieron España, Noruega e Irlanda esta primavera. En Washington, Harris adoptó una postura muy diferente a la de Biden al insistir en que no me callaré ante el sufrimiento del pueblo palestino en Gaza. Las preocupaciones de los demócratas por la desaparición de votantes apuntan a un replanteamiento de la postura, pero no está claro si sería más dura, tanto en lo sustantivo como en lo retórico, si ganara la presidencia. Netanyahu cuenta con el regreso de Trump a la Casa Blanca, aunque ha quemado incluso los puentes de esa relación. Pero la tendencia subyacente en la opinión pública no cambiará, a menos que lo haga el propio Israel. El Reino Unido, donde la aparente indiferencia del Partido Laborista hacia las vidas palestinas les costó votos y escaños en las elecciones, ya va a movimiento. Afortunadamente, el nuevo gobierno ha reanudado la financiación de la UNRWA, la Agencia de Ayuda Humana Palestina, mucho después de que otros lo hicieran. Downing Street confirmó el viernes que Reino Unido ha abandonado su posición a que el Tribunal Penal Internacional emita una orden de arresto internacional contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra. David Lammy, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, decidirá pronto si publica asesoramiento jurídico sobre el suministro de armas a Israel. Algunas fuentes han dicho al diario The Guardian que se están preparando para anunciar una prohibición parcial a la venta de armas. Debería hacer ambas cosas. Este último conflicto marca el comienzo de un capítulo que probablemente afectará millones de vidas, tanto en Oriente Medio como en otros lugares, durante los próximos años. Con reporteros en el terreno y otros que producen blogs, videos, podcasts y ensayos fotográficos en vivo, a medida que se desarrolla la historia, The Guardian se dedica a brindar periodismo independiente y verificado. Así que la postura del diario británico The Guardian es sumamente fuerte, y ojo con este dato, sumamente crítica, lo cual pues no deja lugar a dudas de que, uno, el viaje de Netanyahu a Estados Unidos fue vergonzoso, lastimoso para quienes todavía creen que nuestros vecinos del norte son democráticos. Dos, los israelíes molestos con Netanyahu no lo quieren, mientras que los políticos de Estados Unidos en su mayoría lo reciben como rey. Y tercero, que Netanyahu haya ido a decir con todo el descaro del mundo que no viste lo que estás viendo y que no ha muerto un solo civil en la franja de Gaza, te habla de la desvergüenza y del grado de cinismo, y que todavía lo interrumpieran con aplausos. Me parece que algo bueno está sucediendo en el Reino Unido, que ha generado, que ha hecho pues que la postura cambie.